Hola, chicos y chicas. ¿Sabían que cada 25 de noviembre se celebra un día muy importante? Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero, ¿por qué es ese día? Hoy les contaremos la historia de las valientes hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Ellas vivieron hace muchos años en un país llamado República Dominicana. Las hermanas Mirabal lucharon contra un dictador muy malo llamado Trujillo, que no quería que las personas fueran libres. A ellas las llamaban las mariposas, porque siempre defendían la libertad y los derechos. Pero tristemente, el 25 de noviembre de 1960 las asesinaron por ser valientes. Hoy, en su honor, recordamos a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia. Pero, ¿sabían que aún hoy muchas niñas y adolescentes sufren violencia? Incluso aquí, en España. A veces esa violencia no es tan visible, pero puede estar en todas partes. En las palabras, en los gestos o en las acciones de otras personas. Y esto es violencia basada en género. La violencia de género no es solo física. Hay diferentes formas en las que alguien puede hacerte daño. Puede ser cuando alguien te hace daño físicamente o cuando te dicen cosas feas que te hacen sentir mal. Incluso cuando te envían mensajes malos por el móvil o internet. Todas estas son formas de violencia de género. Si alguna vez sientes que alguien te está haciendo daño o te trata mal, no te quedes en silencio. Cuéntaselo a una persona de confianza. Tu familia, profesoras o amigas. Entre todos y todas podemos vivir en un mundo libre de violencia. No te silencies, no estás sola. Todas y todos debemos alzar la voz contra la violencia. Por un mundo sin violencia de género. Buenas noches, estimadas y estimados televidentes. Efectivamente, hoy vamos a hacer un programa dedicado al Día Internacional sobre la no violencia hacia la mujer. El Día Internacional sobre el delito, contra el delito que se denomina de género. Y para eso tengo una persona muy especial y que ha estado ligada muy de cerca con todo lo que significa la normativa u ordenamiento jurídico relativo al derecho a los derechos de las mujeres, la doctora Irma Gómez Párraga. Gracias. Vamos a hablar, Irma, bienvenida, gracias por estar aquí siempre en tu espacio, gracias por estar ahí siempre con la deferencia de compartir con nuestro público y aparte de un momento tan importante en tu vida profesional, didáctica y de hogar para dedicarlo a temas tan importantes, temas de tanta sensibilidad social. Hoy el mundo entero conmemora y ejerce programaciones, promociones televisivas, radiales, prensa escrita a nivel educativo, tendiente a precaver, a accionar y a recordar y a conmemorar pues a las hermanas Mirabal y a todo lo que ha establecido organismos internacionales como las Naciones Unidas. Por ejemplo, haciendo una pequeña sinopsis de dónde vino este día 25 de noviembre, la convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en la República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 de fecha 17 de noviembre de 1999. Nosotros estamos aquí en plena vaguada, por cierto. Entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes físicas, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad avanzada.
no está confirmada a una cultura, región o país específico, y tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política según especialistas de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia la mujer y avanzar en la prevención están la educación y una respuesta adecuada a la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, según la directora regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la doctora Luisa Carballo. Bueno, gracias entonces a Irma Gómez por estar aquí presente. Yo tomo siempre a Irma, que es ancla de este espacio, también es coproductora de este espacio, para temas de importancia, y yo siempre he considerado que acabar, terminar, extinguir lo mayor posible todo tipo de delito de género es importante para la sociedad. A veces se dice que no es que haya aumentado el número, porque estadísticamente vemos que se ha aumentado. Lo que sí ha aumentado fue el registro de denuncias que antes no se hacían, y gracias a programaciones como la de que hoy tenemos en Alternativa. Gracias, Irma, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, Orlando, muchísimas gracias por invitarme al espacio, por tomarme en consideración para hablar de estos temas que me apasionan y en los cuales de alguna manera, en atención a los al ejercicio de mis trabajos anteriores, por ejemplo, como jefe civil de la parroquia Coche, pues tuve mucho que ver con referencia a la misma, digamos, a la misma orientación de la ley que combate la violencia contra la mujer, pero en aquel entonces se llamaba Ley contra la Violencia contra la Mujer y la Familia. Sí. Entonces, esa era una ley de allá de 1998 que de verdad, tenía más o menos los mismos fundamentos de esta, pero se trabajó muchísimo para modificarla, y en ese periodo me tocó trabajar a mí. Justamente a comienzos del año, de este siglo, pues del año los 2000, en el año 2002, finales de 2002, nos llama el Ministerio INAMUJER, nos llama el Ministerio de Salud, pero en la persona del Ministerio de INAMUJER, Instituto Nacional de la Mujer, a trabajar todos los jefes civiles de Caracas, 22 para ser exactos. Convocaron a una cantidad de organismos, pero también convocaron a los 22 jefes civiles de las diferentes parroquias de Caracas, de la gran alcaldía mayor, pues, claro, de la alcaldía mayor, para que trabajáramos. Efectivamente hubo un trabajo arduo y profundo que trajo como consecuencia la modificación de la antigua ley, y surge en el año 2007 esta ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia. Esta ley ha sufrido algunas transformaciones en el camino, porque luego en 2014 se le da una modificación para incluir el delito del femicidio con las características que eso tiene, y luego en 2021 pues se amplía mucho más. ¿Por qué? Porque se llega a 21 perfiles o conceptos o parámetros para considerar lo que es la violencia contra la mujer. Básica y fundamentalmente, yo apoyo todo lo que sea para erradicar el tema de género. Sin embargo, siempre he creído como abogado, ahora viene el abogado o la abogado, que tanto la anterior como esta termina siendo una discriminación, porque nosotros tenemos efectivamente el Código Penal. Claro. El Código Penal establece los tipos de delitos que se perfilan acá en Venezuela. Cuando nosotros hacemos leyes especiales en este tipo de materias, pues efectivamente considero yo que básicamente hay una especie de discriminación para con el hombre. La anterior decía por lo menos violencia contra la mujer y la familia, entonces por lo menos ahí estaba incluido, pero no se descarta la posibilidad de algunas circunstancias bastante complicadas como lo son, claro, que se usa como instrumento y como herramienta esta ley para sacar al hombre de la casa. ¿Por qué? Porque justamente por el procedimiento establecido en la norma, cuando el funcionario recibe la denuncia, tiene que ejecutar acciones de resguardo, ¿verdad? Para proteger, digamos, a la persona vulnerable en este caso, y que es la que está protegida por esta ley, y entonces, sin entrar en grandes profundidades de averiguaciones, se toman decisiones inmediatas, los cuales en el caso de ser cierto lo que se está denunciando, pues es estupendo, porque tú por lo menos proteges a la mujer contra ese hecho que se está denunciando. Ajá, pero también hemos visto casos
y tú lo sabes desde el punto de vista del ejercicio profesional del abogado, Sí, ¿verdad? que se usa esto como argumento gravemente, porque ahí habría, primero, una falsa atestación ante funcionario público, Sí. y en segundo lugar, una simulación de hecho punible, porque tú estás mintiéndole a un funcionario diciendo que tu pareja, la persona con quien tú estás, está ejerciendo una acción de violencia contra ti, que no se has probado, sino que tú llegaste y se toma en consideración, o sea, se cree que es verdad lo que tú estás diciendo. Y en atención a eso la gente procede, pero a veces sucede, Orlando, y lo sabemos, que no es verdad lo que se está denunciando, que se usa como un argumento para sacar al hombre de la casa, y ahí es donde empieza la faena en los tribunales a probar realmente si existe ese tipo legal y si se ha consumado como tal. Sí, bueno, es cierto lo que dice, ¿ves? Muchas veces se ha utilizado, lo he visto muchas veces en el ejercicio profesional de esta ley, aprovechándose las bondades del carácter de privilegio, del carácter de orden público. Yo la asemejo mucho a un amparo, ¿no? Para albergar este tipo de situaciones. Yo lo he visto también inquilinos contra propietarios, inquilinos féminos contra propietarios, y que sean, donde comparten, es decir, un propietario de una vivienda donde de repente arrienda una pieza que se utiliza mucho, una parte de la casa. Conocí un caso muy de cerca donde por una denuncia, una medida precautelativa, una medida cautelar que son de importancia y que los órganos auxiliares de la justicia penal están obligados a cumplirla, pues sacaron al propietario de la casa. Propietario de la casa. Qué barbaridad. Hoy estamos hablando sobre nuestro tema, el Día Internacional contra el Delito de Género. Así hemos llamado a nuestro programa con la doctora Irma Gómez. Vamos a identificar y ya regresamos con la intervención de una abogada que también ha dado una lucha como tú en los Altos Mirandinos, la doctora Patricia Mansur, en función de los derechos de las mujeres. Ya regresamos. Alternativa. En noviembre estamos conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue declarada por Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Es un día para combatir como sociedad el flagelo que está azotando a las mujeres de nuestra Venezuela. El flagelo que no solamente es la violencia física, la violencia contra la vida, que lo vemos en los estratos más vulnerables, como el femicidio, las violaciones y las lesiones, sino nuevas formas de violencia como la violencia institucional, la violencia comunicacional, política, digital, económica, que todas bajo estas formas van a causar una lesión, un menoscabo a la autoestima de la mujer venezolana. El llamado es a combatir esto y las nuevas formas que también existen, que se están dando casos muy graves, que la mujer hace un trabajo, realiza un trabajo y no obtiene su remuneración porque no ha ofrecido sus favores sexuales a un director de una empresa o de organismo privado. El llamado es a combatir, el llamado es a denunciar ante las instituciones competentes y en todo caso que la mujer sepa que debe vivir con dignidad, porque es merecedora de respeto ante todo. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Mansur, que desde que éramos estudiantes, ella se graduó conmigo en nuestra carrera de Derecho en 1990 y ya... En nuestra querida Universidad Santa María. En nuestra querida Santa María, así es. Y bueno, ya ella de estudiante ejercía pues una lucha en función de las mujeres, pues igual como lo ha sido Irma con todo este tema, por eso es que bueno, las hacemos protagonistas de este espacio que hemos considerado un espacio importante, un tema importante de analizar, como por ejemplo este primer diagnóstico que hicimos sobre una ley efectiva, pero al mismo tiempo efectista porque se ha aprovechado en las herramientas. Hablando de la ley, pues estamos hablando en Venezuela de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que en su capítulo primero y su artículo primero dice que la ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios de los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres para favorecer la construcción de una sociedad justa,
democrática, participativa, paritaria y protagónica. Irma, hay varias, esta ley, como lo mencionaste en el introito del programa, ha tenido varias modificaciones. ¿Por qué crees tú que ha tenido varias modificaciones y cómo puedes tú analizar estas modificaciones? Bueno, yo pienso que es como todo perfectible. En atención a que se van presentando casos, efectivamente se va adaptando a los requerimientos o a las necesidades de las cosas que se van presentando. Siento que ella en el camino se ha ido modificando en atención a que es una especialísima ley que trata de abarcar una protección. Por cierto, que quiero mostrarles la mariposa, porque estábamos hablando de las hermanas Mirabal, y ellas, pues evidentemente, son las mariposas, eran llamadas las mariposas, y por esta razón cargo yo esta mariposa justamente de color morado, que es lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Volviendo al tema de las modificaciones, efectivamente pienso que eso es lo que pasa, que en atención a digamos, a la presencia de diferentes casuísticas, pues se ha tratado de adaptar la ley a estas casuísticas. Como te digo, básicamente yo estoy de acuerdo con que exista una protección, algo que de verdad sea una herramienta interesante que le dé a la mujer una posibilidad de protegerse ante una circunstancia X. Pero está el Código Penal. El Código Penal tiene estos tipos, en todo caso. Bueno, se decide hacer una ley especial que maneje la circunstancia, digamos, de una manera más desarrollada. Está muy bien. Por eso es que se ha ido modificando. Fíjate que, como decíamos, en el año 2014 se incluye la figura del femicidio a la ley. Ah, perfecto. Y luego en el 2021 se publica la segunda reforma de la ley orgánica el 16 de diciembre de 2021 y luego entra en vigor en enero de 2022. O sea, ya con todas las modificaciones e incluso se incrementaron los perfiles, los tipos de lo que es las formas que se consideran de violencia contra las mujeres. Perfecto. Y llegamos a 21. Sí, empezaron siendo primero 15, luego 19 y luego 21. 18, 19 y ahora 21. Sí, porque muchas veces, yo siempre lo he analizado, yo creo que hay desconocimiento, yo creo que hay que promover cultura con respecto a qué constituye un delito de género, es decir, el del hombre hacia la mujer, porque muchas veces un hombre está cometiendo, y muchos de los que de repente nos están viendo a esta hora, pues en este canal televisivo, están cometiendo algún tipo de delito de género y no se imaginan que su actuar, ¿verdad?, que su función conductual lo está precalificando como un violador de la ley. Por ejemplo, dice, no, pero yo no te he hecho, creen que un delito es nada más hacer una lesión. No, un delito es de repente hasta mirar feo porque hay un daño moral, un delito es de repente coartarle el punto de vista económico porque hay un daño patrimonial. Sí, claro. Un delito es pulsarla con su actitud a que pierda, por ejemplo, un bebé en gestación, y esto es decirlo, ahorita lo vamos a analizar. Todos esos son tipos legales que vamos a desarrollar, pero efectivamente eso, y de repente el hombre ni siquiera sabe que está cometiendo el delito, sí, muchas porque veces le parece muy natural, por la formación que tiene como hombre y tal, a que esa conducta suya pues es perfectamente aceptable, y entonces no lo considera como un delito. Pero también viene el otro tema, Orlando, de cuando el funcionario recibe la denuncia. Porque entonces te dice, ay, ¿y cómo me pruebas a mí que eres objeto de violencia? Claro. Muéstrame si tienes un morado y tal. Oye, el problema psicológico no se puede medir con un morado. No, por supuesto, porque yo he entrevistado, bueno, la palabra entrevistar para periodistas. Yo he conversado en medios de comunicación también con los agentes policiales que reciben la denuncia, y justamente ellos se albergan en el criterio de argumento del cual tú hablaste anteriormente. Dice, bueno, muchas personas féminas aprovechan las circunstancias, entonces nosotros tenemos que irnos un poquito más allá porque obviamente están obligados a tomar la denuncia con privilegio y están obligados a actuar, pero sin dilación. Ipso facto casi. Ipso facto. Entonces, claro, ellos tratan de cultivar una atención, una alerta especial para determinar la veracidad o no. Pero claro, entonces ahí es donde estamos en algo difuso, ¿verdad? Del punto de vista del orden público de las ambas realidades. Sí. Es complicado. De hecho, este es un tipo sumamente complicado. Sí. Cuando estamos en presencia de violencia, es complicado. Fíjate, volviendo nosotros, como digo yo, al túnel del tiempo, cuando yo era jefe civil de Coche y recibía las denuncias, yo a veces me peleaba con los funcionarios policiales. Porque en aquel entonces yo trabajaba con la Policía Metropolitana, que era el cuerpo policial de Caracas. El más grande de Venezuela. El más grande de Venezuela, y para ese momento, pues vaya, era enorme la cantidad de policías que teníamos. Cuando el policía llegaba a recibir,
Bueno, inicialmente, claro, yo estaba en la parte civil, la primera autoridad civil, pero ellos eran la autoridad policial, que se trabaja en conjunto, pero efectivamente la primera experiencia de la persona que viene a hacer la denuncia es el funcionario policial. El funcionario policial eventualmente, probablemente no está formado ampliamente en esta materia, porque no hay la especificidad de la materia, o por lo menos en aquel entonces que te estoy hablando, no se formaban los funcionarios y entonces agredían a la víctima. Porque tú en ese momento, cuando la persona te viene a hacer una denuncia, es una víctima. Claro. Pues tú no sabes si te está diciendo verdad o te está diciendo mentira, pero sigue siendo una víctima. Como quiera que sea, tú la tienes que respetar. Cosas como estas que ocurrieron, hombres que venían a denunciar que las mujeres le pegaban. Bueno, aquello se convertía, Orlando, en el hazme reír de los funcionarios policiales. Esa pregunta siempre y surge en me este tipo de programas. parece Sí. de terror que una persona, un hombre que salte la posibilidad de hacer una denuncia, acuérdense el machismo, que un hombre admita que la mujer le pegó con un sartén en la cabeza o que la mujer lo grita, lo alonea, lo maltrata y entonces llegas a hacer una denuncia, vienes a buscar resguardo en una institución y te consigues que se burlan de ti. Claro. Oye, ese negocio no se puede. Sí, porque hay que aclarar que el delito de género solo es del hombre hacia la mujer. Exacto. Porque también, si sucede al revés, ya es un procedimiento ordinario. Totalmente diferente. No tiene nada que ver con los términos especialísimos de esta ley, que es lo que podemos además Sin analizar. embargo, también es una víctima de violencia, no dentro de esta ley, pero es una víctima de violencia. Sí, además que muchas veces se cree que este tipo de violencia es solamente doméstica. De repente un patrono en una oficina está cometiendo un delito de género, no se lo imagina. Claro. Observarla, ¿verdad? Darle hasta privilegios excesivos, es decir, que se sienta mal esa persona fémina que en la vinculación laboral obviamente también constituye un delito de Por género. supuesto. Esto se toca hoy precisamente hoy. En atención a la jerarquía, a la dependencia que tienes entre las partes actuantes, es lo que entre otras cosas califica como tal el delito. Tú sabes que ahorita, a esta hora, se debe estar todavía desarrollando la asamblea acostumbrada anual entre la Organización de las Naciones Unidas, que Venezuela también tiene su participación, y siempre traen casos, ejemplos de que pueda equivalerse a un delito de género. Por eso que vamos aumentando, porque Venezuela ha formado parte de esa comisión tan importante de los delitos de género, y entonces por eso que no te extrañe que ya para a hacer mañana una modificación que tengamos con 2 delitos de género adicionales. Con otra clasificación un poco más amplia. Sí. Realmente. Y fíjate que en Brasil fue donde en Belém do Pará se realizaron todos estos avances que le dieron pie al surgimiento de todas estas normativas para proteger a la mujer contra la violencia. Sí, sabe que el sábado tuvimos la oportunidad de acudir a una obra teatral con ocasión a este día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia. Vimos una obra que se llama Heridas de Muerte. La obra estaba basada en hechos de la vida real, ¿verdad? Eran supuestamente las mujeres que resucitadas que se conseguían y hablaban cada una de cómo había sido asesinada por su esposo. Y obviamente, y cuando tocó a la fémina del norte de México, ahí se explicó que la estadística mundial mayormente establecida se debe en ese país de México. Entonces tú ves algún tipo de películas de los años 60, inclusive de los 70 y 80, son películas machistas, ¿no? Entonces viene que la situación cultural, el aspecto cultural viene primeramente desde la cinematografía, las novelas que se hacen machistas, pues hay que cambiar eso porque el hombre lo ve como algo natural, algo cultural. Desde que nace lo forman en su casa como diciéndole usted tiene que ser machista, usted es el que manda. Sí. Y entonces albergar una cultura una especie de posesión, necesaria. como que así si el cuerpo de la mujer le perteneciera. O sea, el cuerpo de la niña le pertenece al hombre. O sea, imagínense ustedes, que somos iguales ante la ley, debería haber paridad, entre comillas, somos iguales ante la ley, sin embargo hay una ley que le da, digamos, especialísima atención a una de las partes de la ley. Sí, yo en los años 85, imagínate, 86, nosotros recibiendo clase de Derecho nos daba la profesora Serra de Carmona, que fue una de las precursoras de la democracia en este país. Ella nos daba, además de constitucional, una parte del derecho penal, y ahí fue donde Patricia Mansur, que nos habló antes,
se adentró, fue la primera abogada que presentó en su especialización una tesis sobre violación entre casados, una violación del hombre hacia la esposa. Qué cosa tan interesante casado. y le suena descabellado a la gente, Claro, pero eso puede pasar, porque el hecho de que claro. uno esté casado no significa que está puesto por el gobierno ahí a cuando le toquen la puerta. Claro que sí. No, Bueno, es verdad. Irma, vamos a identificar al regreso, vamos a ver cuáles son los tipos de delitos de género en Venezuela establecidos en la ley de la mujer para una vida libre de violencia. Ya regresamos. Alternativa. Gracias al dividendo voluntario para la comunidad por hacernos llegar este cortico video, pero lo dice todo. Bueno, hoy Contenido importante. claro que sí. Hoy hablando del Día Internacional contra el Delito de Género, con mi especialista en este tema, si se quiere decir así, Irma Gómez Párraga, porque Irma ha sido una luchadora en muchos términos por los derechos de la mujer, así como contra el cáncer de mama y otros, ha sido una insignia. Incluso en los temas de violación. Claro. También con Avesa estuve trabajando en una oportunidad. Sabes que yo soy una Avesa. incansable como tú, metiéndome en cuanta cosa hay, sobre todo por el resguardo, el equilibrio de la ley. En fin, esto es una materia que nos apasiona. Nosotros escogimos esta carrera porque sencillamente pues, Sí. nos apasiona Así la es. equidad y la justicia. Es como Sí. cuando hablamos del Rotary. O sea, cuando tú ves un rotario, tú dices, fulanita de tal, Irma Gómez, como dice Orlando. Claro que cuando tú ves a Irma Gómez, dices, bueno, esta niña puede pertenecer al Rotary porque el perfil te da, que es hacer el bien, unidos para hacer el bien. Claro, ahí está. Ahí Así, está. aquí está. Ahí tienen su... Unidos para hacer el bien. Así No hay es. nada más hermoso que estar en esa función Claro que sí. de juntarse con otras personas para uno lograr el resguardo de la equidad y la justicia, Claro. que es tan importante. De verdad que incluso a mí me agrada que exista una herramienta como esta, aun cuando, como les dije desde el principio, me parece un poco discriminadora, pero en Claro. fin, la gente entiende que existe una herramienta Claro. sobre la cual puede afianzarse y sentirse resguardado. El problema está en muchas cosas. Primero, la manipulación errónea del tipo legal, de la herramienta jurídica. En segundo lugar, la falta de educación efectiva que le dé formación tanto a los funcionarios como a las personas, a los ciudadanos que van a ejercer la acción. Claro, En fin, es importantísimo esa fase claro. para no usarla de la manera inadecuada como se Perfecto. está usando, que tú mismo, Claro. cuando estábamos entre negro y negro, estábamos conversando Sí. de los resultados nefastos, como el que una persona tome la decisión de desvivirse, por usar los términos de la actualidad, por no usar esos términos Sí. así tan profundos, que Sí. estuviéramos en las redes, nos cortan el audio. Entonces, para desvivirse, tomar una decisión radical de suprimir su vida, porque no soporta vivir en un ambiente de violencia como tal, y que no tiene la ley de la violencia, porque no existe una violencia contra el hombre. Claro. ¿Por qué? Porque se supone que en la mayoría de los casos, proporcionalmente hablando, es mayor incidencia de hombres contra mujeres. Claro. No, y Bien ahí- esposos, bien Así es. patronos, bien, bueno, en fin, Excelente. orden de Es jerarquía. verdad. Bueno, el punto reflexivo es aprovechar que afortunadamente tenemos una ley que protege a las mujeres, pero el punto reflexivo es que no se aprovechen de la herramienta. Muchos abogados también Sí, cómo no. utilizan su criterio de astucia para aprovecharse de la bondad Sí. de esta ley para cometer... O sea, Y en hacer- todos los delitos, en Sí. todos los ámbitos. De repente se presenta un tema con, como decíamos, pues con un desalojo o Sí. algo por el estilo, y entonces termina en la calle, quien no debe terminar en la Claro, calle, sí. pero en ese interín logra el objetivo la persona que ha manipulado. Ahora bien, lo que debería haber es un factor ejemplarizante de decirle a la persona que ejerce esta acción de que perfectamente puede ir usted a la cárcel por simulación de hecho punible, porque usted está mintiendo y lo está haciendo ante un funcionario público. Está usted haciendo que el Estado venezolano invierta y gaste dinero y lo pierda desarrollando un procedimiento judicial que ocupándolos
cuando necesitan otras personas que sí tienen digamos, la problemática real, y usted se inventa una problemática y le hace perder dinero y tiempo a los funcionarios, al Estado venezolano, y en fin, debería ir presa o preso. Claro, así como obviamente el hombre que comete este tipo de delito de una manera inconsciente contra la mujer, obviamente no debería ir, es que la ley termina en acciones privativas de libertad, y por eso que ahorita vamos a analizar esta parte, este famoso artículo 15, aquí lo tenemos, que nos habla de todos los perfiles de delito de género que existen en la ley venezolana, Irma. Como ustedes ven, pues nosotros tenemos acá nuestro apoyo logístico para hacerle referencia a los 21 tipos considerados como formas de violencia contra las mujeres. La primera es la violencia psicológica. Justamente, que es toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia. Hay gente celosa hasta el grado superlativo insoportable, que imagínense ustedes, no hay nada más personal que el teléfono celular, por ejemplo. Entonces la gente, tanto de hombres como mujeres, hombres contra las mujeres y mujeres contra los hombres, quieren revisarte el teléfono para ver quién te mandó un mensaje. Eso es violencia psicológica. El que busca lo que no debe encuentra lo que no quiere. Encuentra lo que no quiere, vamos a estar claros. Comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres víctimas de violencia a disminuir su autoestima. Oye, tú sí estás fea, tú estás gorda. Oye, tú no te has visto en el espejo, córtate el cabello. ¿Y quién te dio permiso a ti para que te pintaras de esa manera? ¿Para dónde es que vas tú? Pero verdaderamente tú estás horrorosa. O sea, imagínense ustedes vivir con una gente que viva descalificándote de esa manera. Y hay personas, digamos, psicológicamente no tan estables, que ese tipo de conductas pues las desmoralizan, le disminuyen su autoestima, y eso es una violencia psicológica. Leo yo la segunda y toda la analización. Acoso u hostigamiento es toda conducta abusiva, y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer, que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Y luego está la amenaza. La amenaza es el tercer tipo de forma de violencia, que dice que es el anuncio verbal o con actos de ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar a la mujer tanto en el contexto doméstico como fuera de él. Recuerden que estamos hablando de formas consideradas como delitos de violencia contenidos en esta ley. La cuarta, violencia física, es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física. Yo creo que muchos hombres, colegas hombres, creen que el único delito es el físico, ¿no? Y además del físico hay otros 20 más. Sí, claro. Y no solamente eso, lo que pasa es que, como bien dice, la formación, digamos el patrón cultural, sobre todo de los hispanos. Sobre todo de los hispanos, me lamento tener que decir esto, porque no es que no exista este tipo de cosas en los anglosajones y en los europeos y tal. Claro que existe, porque es un tema que no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la formación, con el comportamiento humano per se. Claro que sí. Entonces no importa en qué lugar del mundo usted esté, pero si entra dentro de estos patrones, claro, aquí estamos hablando en atención a la normativa venezolana. Sin embargo, como bien decía mi colega Orlando, evidentemente Venezuela forma parte de esa organización mundial que el día de hoy está, digamos, conmemorando el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Efectivamente, por eso hay cierta armonización o armonía en atención a los tipos legales en todas partes del mundo.
para que no exista exactamente el desequilibrio y la Claro. desigualdad. Hay una cultura machista en Latinoamérica, aún en el 2026, que estamos pisando. Sí, esto es increíble que vamos para adelante en cuanto a tiempo, pero a veces vamos para atrás como el cangrejo en muchas cosas, atavismos, cosas que estamos como desempolvando, situaciones de la época de las cavernas donde alaban a la mujer por el cabello Sí. y dale para acá y dale para allá, y ese tipo de cosas uno las ve. Claro. De hecho, a mí me ha tocado meterme en camisa de 11 varas cuando he visto situaciones en la vía pública. Ustedes saben lo peor, que a veces uno sale de, vamos a decir, salido, de metiche, por decir los términos venezolanos, en una circunstancia como esta y termina uno arriesgándose, porque entonces la mujer llega y te dice, ¿y por qué tú te estás metiendo en esta cosa si no es problema tuyo? Y tú estás viendo que el hombre la está agrediendo, entonces dices, ajá, Sí. verdaderamente, ¿qué haces tú metiéndote en esto? Lo que pasa es que me sentiría yo cómplice, me sentiría muy mal si yo puedo en un momento determinado ejecutar una acción para resguardar la integridad de una mujer, en atención a que hasta corro el riesgo de que el hombre trate de darme una pescosada a mí también. Pero bueno, yo no creo que se atrevan porque en verdad que no creo que con la actitud que yo asumo, bueno, no se han visto casos, Claro. pues. Sí. Se han visto casos. Porque yo creo que también es menester decirle a la mujer venezolana que hay un ministerio para la mujer, Sí. del Poder Popular para la Mujer, hay instituciones que protegen y albergan a la mujer en caso de que tenga Bueno. miedo, pues, de que te Bueno, persigan. Orlando, Bueno, vamos a decir ajá. que esa es otra de las cosas que yo veo como una Perfecto. falencia. ok. La ley está, las instituciones están, Sí. pero cuando nosotros vamos a buscar el resguardo, muy pocas casas de atención hay para resguardar la integridad de las mujeres. Porque vas y haces la denuncia. ok. Te toma, por lo menos tú vas a una mujer y ahí hay un grupo espectacular de psicólogos que te van a evaluar, te van a orientar cómo hacer la cosa. Pero resulta que casas de resguardo hay pocas. Ah, ok. Entonces, pocas por no decir que yo en la actualidad no sé si hay alguna. Vamos a estar claros. Mi desconocimiento en la actualidad en esa materia de la existencia de casas de resguardo, tengo que aceptarlo. En aquella época había 2 o 3. Imagínate, para todo un país. Claro, no es muy. Hazme el favor, o sea, Un país que con tienes la estadísticas norma, importantes, tienes sí. la norma, tienes unas estadísticas importantes que van increciendo de la violencia como tal. Claro, van creciendo. Yo me averigüé un poco para este día de hoy, porque hay más denuncias, porque hay más cultura, Claro. hay más atrevimiento. O sea, no era que no existieran, Exacto. era que se invisibilizaban Ajá, por el exacto. tema de que la gente pues no se atrevía a denunciar. Sí, sí, exacto. Entonces ese accionar es importante también establecerlo. Esas estadísticas es debido a que ahora hay más registros. Claro. Unas que un porcentaje se aprovecha, como hablábamos al principio, de la bondad de esta ley, y otro porque es necesario. Irma, vamos a... Fíjate en la violencia física, vamos Ajá. a la violencia física, que es el tipo número 4. Dice Ajá. que es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones internas Sí. o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones, bueno, esto lo habíamos dicho antes. Sí. La violencia doméstica, Claro. que es toda conducta activa u omisiva, constante o no, es decir, que puede ser eventual, Ok. de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, el concubino, el excónyuge, exconcubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos y afines. Claro, eso no solamente es entre esposos, que ya nos Sí. están advirtiendo que tenemos que ir al corte, Sí. pero no solamente es entre cónyuges, también entre hermanos, de padre a hijos, a hijas, también toda esta parte desde el punto de vista familiar que según estadísticas se están llevando con una estadística interesante, no solamente en Latinoamérica, sino en Venezuela también. Vamos a identificar nuevamente este canal televisivo. Ya regresamos con nuestro programa Día Internacional contra el Delito de Género con la doctora Irma Gómez. Ya regresamos. Alternativa.
pasado, ni un golpe más. Ella no está bien. ¿Dónde está esa mujer fuerte, independiente, alegre? ¿Qué te perdiste? Pero es que confiaba a mi mamá. Que interpretaba mi estabilidad. Bueno, y nosotros como nos encanta el teatro, yo he ido a esta hora, tuve la oportunidad de acudir, el sábado pasado acudir a otras, siempre nos invitan, desde el punto de vista diplomático, pues con cercano al 25 de noviembre y esa hora con Alba Escobar también dejó... Elba Escobar, perdón, dejó un mensaje significativo, ¿no? Entonces, afortunadamente hay obras que se dirigen a esto, es como una especie de promover y hacer entender y sensibilizar a las personas que acuden para que entiendan que el problema existe y cómo debe abordarse. Fíjate que me parece súper interesante esa obra que me dijiste de las 4 mujeres que desarrollan el perfil de cómo me mataron. Cómo me mataron, sí. 4 casos de la vida real, pues. Uno en la parte arábica, el otro fue el tema que más nos causó impresión fue el norte de México, otro en Italia y otro en España. Entonces ellas decían cómo hicieron las mentiras que decía ante la opinión pública, dónde estaban enterradas, por qué las asesinaron. Y fíjate que eso fortalece lo que estábamos conversando anteriormente sobre el tema de que no es un caso específico de los latinos, sino que, bueno, se puede presentar en cualquier lugar del mundo y lo importante es que se sensibilice a la gente de que el problema existe y que se haga educación, formación en la familia para que no estemos generando nuevos agresores. Claro, exactamente. Nuevos agresores. Que es como nos lo decía el artículo 1 de la ley que estamos analizando, bueno, es prevenir también. Claro. A accionar. Y bueno, y a educar. Los medios de comunicación deberían estar más adentrados. Muy activos. Muy activos. Muy activos. Los medios de comunicación latinoamericanos. Yo creo que, a nivel también de organismos internacionales públicos americanos, que a veces Venezuela ha confeccionado algunos organismos públicos y se ha excluido de otros. Pero este tema también se está tocando muy importante. Y hay decisiones tan importantes y en todas las decisiones tú analizas desde el seno de la OEA o el seno de los países del sur y siempre las propuestas son que los medios de comunicación, las universidades, las instituciones públicas y privadas y los jefes de calles, comunidades, son importantes para promover la cultura necesaria para prevenir la formación. Claro. Eso es importantísimo. Y donde hay, por supuesto, eso es tan interesante porque eventualmente hay personas que no tienen acceso a los medios de comunicación. Sí, es verdad. Eso es raro en el día de hoy, pero bueno, supongamos que se puede dar. Hay poblaciones en las cuales de repente la gente no tiene acceso a esto. Oye, qué importante que el jefe de calle, la municipalidad o a quien le competa lleve adelante estas campañas para evitar, digamos, la formación de nuevos agresores, porque vamos a partir del principio de la inocencia, tal cual como está contemplado en la ley, que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí, la presunción. Esa es la presunción de inocencia que, bueno, ustedes saben que funciona un poco diferente, pero vamos a presumir que es de esta manera que funciona. Y cuando la persona está ejecutando estas acciones, a lo mejor desconoce que sus acciones, sus actitudes puedan ser consideradas como un tipo legal. Y no por la repercusión y la sanción que pueda tener, sino para que lo sepa. O sea, abstente de llevar adelante este tipo de conducta, porque esto, de paso, te puede generar que te desalojen de tu casa. Claro, yo no lo que te metan preso. Yo voy a hacer un comentario de algo que sucedió. Aquí mismo, en la clínica que alberga cerca del canal, el señor Antonio, por cierto, nuestro director de estudio me estaba acompañando, estaba presente. Hace pocos días, cuestión de menos de un mes, mi esposa tuvo un accidente de tránsito y obviamente, bueno, estuvo lesionada y en el accidente ya la trajeron para acá, pues yo vine para acá y estando en emergencia con la doctora Ron y todos los médicos que la estaban atendiendo, se acerca la comisión policial que, no voy a decir la policía obviamente, ni el órgano, que estaba atendiendo las actuaciones administrativas del tránsito. Y yo llamo y me dice, mira, esta persona la estamos esperando, esta persona está lesionada cuando salga de acá, de hecho estuvo hospitalizada un par de días.
Bueno, yo voy para allá, perfecto. Cuando vino me dice, yo puedo hablar con la conductora del vehículo tal. Y bueno, en este momento aquí en la clínica es una paciente lesionada. Entra a emergencia y delante de los médicos y todo le dice, no señora, y la doctora le dice, mira, ella no puede ser sometida a presiones porque tiene la tensión arterial muy alta, estamos en la observación, por si un golpe muy fuerte contra el volante, y él le dice, no, es que yo la vengo a detener usted. Yo le digo, pero ¿cómo la viene a detener si está lesionada y a detener por qué? ¿Cuál es? No, porque yo presumo, yo soy experto violando la ley. Yo le decía, señor, no es así, de verdad, yo soy abogado, no es así. Yo presumo como experto en tránsito que ella venía a exceso de velocidad. Le digo, no, porque en este momento eso no lo decide en realidad usted. Es una presunción. Lo decide en todo caso un tribunal y de verdad no le compete en este Juris momento. tantum. Y además una presunción de su favor, no es como usted cree. Y decía, no, porque yo me he llevado a personas detenidas y mujeres detenidas también en camillas y en sillas de ruedas. Yo le digo, mire, en este momento usted está cometiendo un delito de género, le digo yo al funcionario policial. Me dice, no, eso no es ningún delito de género. Sí, en primer lugar porque usted está, primero no está utilizando los términos adecuados de un debido proceso, aunque sea en actuación administrativa del tránsito. En segundo lugar, hay leyes que favorecen, primero, la atención a la salubridad de una persona, a la salud de una persona, ¿verdad? Tercer lugar, usted está condenando como si fuese un juez, usted está, ¿verdad? Entonces se está exacerbando de las funciones propias como el que sustancia un expediente administrativo. Sí. Usted se convierte en este momento en un ciudadano normal y usted está cometiendo un delito de género. Y me insistía que no, le digo sí. Sí, esta persona puede querellarse porque usted está cometiendo un delito de género en este momento. Y cuando tú le dijiste querellarse, no intuyó que no, era abogado. me dijo, ahora también va detenido usted porque usted está obstruyendo la justicia. Ah, ¿en serio? Pero entonces le digo, de verdad, yo le dije, yo lo invito a usted, de verdad, no me quiero introducir. Yo sé que las personas involucradas en un accidente de tránsito, todas tienen el derecho. En este momento, la parte que la ley privilegie es atender a las personas lesionadas, claro. Además que es una dama, es una mujer, ¿verdad? Yo lo que quiero que se adiestren, y eso es el llamado que hago a mis queridos alumnos que forman parte, o exalumnos que forman parte de los diferentes órganos de seguridad auxiliaria de la justicia penal, que en materia de esto que estoy comentando, delitos de género, deben adiestrarse muy y formarse lo muy que habíamos hablado anteriormente, que el argumentadamente, desconocimiento de porque los funcionarios cuando atienden inicialmente la denuncia Claro. o este tipo de circunstancias que fíjate, donde se transforma el funcionario público en, de paso, Claro. el procedimiento inadecuado, presunciones de cosas que no puede Pero, probar, o sea, inclusive no, y claro, obviamente no sucedió nada. Yo le dije, pero es que usted no puede decir lo que está diciendo aquí. No. Yo le dije, de verdad, yo entiendo su trabajo, pero usted no puede decir. escúchame una cosa, Orlando, delante fíjate que es de personas, importante, sí. es importante que nosotros, acuérdense que esto es didáctico, Sí. nosotros somos docentes, a nosotros nos Claro. gusta dar clases. Claro. Los únicos violadores de los derechos humanos son los funcionarios públicos, así de simple. Bueno, yo también privados, ¿no? Sí, pero porque en honor a los que son muy buenos y que, verdad, yo honro a funcionarios de casta cabal de verdad, ¿no? Sí, pero el funcionario como tal es el que está revestido porque tiene autoridad para ello. Claro, sí. Tal cual a los parámetros básicos de lo que son exactamente los derechos humanos. ¿Quién es el que los viola? O sea, ¿cómo consideras tú que se está violando un derecho humano? El derecho humano, por lo menos en el caso de este, es un funcionario policial. Claro, él cambió, inmediatamente como que reflexionó, digo, bueno, yo voy a tener 2 custodias femeninas, bueno, si usted lo considera, así es. Bueno, Ok. son custodias femeninas, Si hay alguna no puede presunción detener de a que se va a nadie. escapar la persona. Claro, yo creo que reflexionó después. Claro. Porque hasta me llegó a decir Que ibas que eso se detenido. arregla con un acuerdo reparatorio, pero es que ya está bien, yo entiendo el concepto de acuerdo reparatorio porque yo conozco el Pero esta no es la procedimiento penal, fase. Pero esta no es la fase. Y Ni usted es ni es el No, procedimiento. después reflexionó, yo le doy un abrazo, después terminamos amigos, pero él reflexionó ciertamente sobre muchas veces estas ocasiones donde se exacerba, porque le dije, hay médicos, creo que pudieron haber tomado algún video y lo que usted dijo queda registrado. Entonces ustedes tienen que de verdad entender dónde pasan esa línea delgada. Yo te voy a decir algo, de Orlando. tránsito, sí. Aquí, en atención a la subjetividad con la que porque no hubo objetividad Sí. ajustada a la norma. Fíjense qué importante. Pienso que este funcionario estaría vinculado a alguien de ese accidente para ejecutar estas acciones. No lo sé, al final no fue así, ¿no? Porque yo también Pero lo iba a parecía. pensar.
No, él decía, yo estaba actuando, obrando en función a que de verdad habían personas esperándole. Y uno, pero usted tiene que haber suspendido todo el procedimiento hasta tanto un informe médico. De hecho, mi esposa, ¿sabe cuándo salió? 2 días después de acá. Claro, con la tensión alta y Claro, golpeada. No, y golpeada, tenía Claro. fracturas y todo. Entonces, Imagínate tú. Microfractura. Por esto fue un caso de muchos que se pueden ocasionar donde se involucra una mujer y además un procedimiento sustancial de orden público. Hay otro derecho también de orden público, creo que goza más de privilegio que es el de la mujer, de paso lesionada. Fíjate qué importante, porque esto nos da base a nosotros para nosotros poder hacer un análisis. Y menos mal que tenía como defensa al doctor Santoro en atención a esa arbitrariedad y a ese abuso de autoridad, porque ahí hubo abuso de autoridad. Sí. Después De reflexionó conocimiento- y pidió disculpas, no, de verdad, yo lo de la honro. ley, Sí, sí, en sí. fin, pero no. Se supone que no. Claro. Debemos estar formados. El llamado es que si está involucrado, o sea, hacer el debido proceso y tomar en cuenta mucho más allá. En Venezuela hay una sección de lo que llaman el derecho social. Dentro del derecho social que se concibe con nuestra Constitución, hay personas que son protegidas o tutoriadas por el Estado, tienen un foro especial, que son las mujeres. Y de hecho, hoy Ajá. estamos haciendo el programa con la Ley Especial de la Mujer. Los niños, niñas y adolescentes. Los adultos mayores. Los adultos mayores, los trabajadores y los usuarios. Entonces tienen que siempre, en el caso, si está involucrada una mujer, tomar en consideración que en ese momento los derechos de la mujer gozan de privilegio y entonces debe atender principalmente los derechos de la mujer. Eso hay que entenderlo, inclusive hasta en una Aunque nos asamblea de parezca copropietarios. discriminatorio, Claro. aunque nos parezca discriminatorio Claro, porque sí. todos somos iguales ante la ley, pero Sí. hay grupos etarios y grupos específicos que tienen ese fuero protector que le Claro. da pues el privilegio Igual sucede- de atenderse. Igual sucede con las personas, con los adultos mayores. Yo veo que se están desatendiendo a los adultos mayores de todo punto de vista. Es así. Tanto el sector privado como público, por ejemplo. Es terrible, es de verdad terrible. vamos a y, seguir ahora leyendo. y ahora que soy adulta mayor, pues lo certifico. Pero una bella adulta mayor. No. Vamos a- Violencia sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, comprendiendo esto no solo el acto sexual, sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, tales como actos lascivos. Oye, llegamos a la conclusión del espacio, no te lo puedo creer. Ay, no puede ser que Es se que haya ido tan se nos rápido. pasó el día. Nos apasionamos aquí, pero Tenemos miren, el acceso a canal violento. lo importante es puntualizar eso que estamos diciendo. Claro. Recuerden que la mujer tiene un fuero protector de acuerdo a esta ley, que es así como un capullo que usted tiene que cuidar y proteger por ser mujer per se, y que hay una cantidad de cosas. Pues tenga usted la iniciativa, métase en internet y usted llega y busca en internet todos los tipos para ver si por casualidad alguna de sus conductas está subsumida en esta norma por el deber ser, que usted no caiga en esta Claro que sí. circunstancia. Irma, muchísimas gracias. Vamos a recordar a nuestro público televidente que este programa será repuesto el próximo día viernes de 7 a 8 de la noche. Si lo estás viendo el viernes, ya sabes que es la reposición. Y por Bueno. supuesto, el próximo martes otro especial programa. Gracias, Irma. Vamos a tener que hacer Nuevamente, una un cantidad de número programas juntos porque nos quedó como la mitad de la cosa Sí, en el es camino. Nos apasionamos, Sí. pero espero que haya sido súper interesante porque esa es la verdad de lo que está ocurriendo sobre este tipo de circunstancias, Claro. no solo en Venezuela, sino en el mundo. Claro. Entonces, Dios lo bendiga. Chao, chao. Sí, cuando yo